La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Antes de saludar a las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, permítanme recordarles que estas fiestas patrias 2021 volvieron las salidas confirmadas con Peruvian Travel Service. Salimos el 28 de julio y retornamos el 3 de agosto. El paquete incluye pasaje aéreo, traslados aeropuerto, hotel, aeropuerto, 6 noches, sistema todo incluido, tarjeta de asistencia a Cancún. Hotel Dreams Sands Cancún, $1,329. Riviera Maya, Catalonia, Riviera Maya, $1,099. Dreams Tulum, $1,448. Precios por persona en habitación doble. Peruvian Travel Service, 19 años de experiencia a su servicio. Los teléfonos son 243-3556 y el WhatsApp 990-3869-73 y la página web www.peruviantravelservice.com. Bien, ahora sí saludamos a las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa, 1500 kilociclos en la amplitud modulada, 105.1 en la frecuencia modulada, la FM, al sur de nuestra capital. En Chimbote nos escuchamos a través de Radio Santo Domingo, en Arequipa Radio San Martín, en Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. Emisoras con carisma dominico en el Perú. Se une otra red de radios amigas a esta transmisión en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Radio Estación Solar, en Yurimaguas, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, en Lampa, Radio San Valentín, en Cerro de Pasco, Radio Activa y en Huanta, Radio Continental. Además, también a Emetagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Y estamos transmitiendo a través de Facebook, en señal en vivo, de Radio Santa Rosa, Radio Quillabamba, y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, y recién también hemos implementado la cuenta de Twitter para la transmisión en vivo, que también estamos en vivo por todas estas plataformas digitales en el Perú y en todo el mundo. Usted puede seguir a Pensar Más con Rosa María Palacios, y vamos a saludar a Rosa María, que ya nos está esperando. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros amigos en el Perú y en el mundo. Hoy día, como siempre, empezamos nuestro programa dando cuenta de nuestros auspiciadores. Empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú te invita a participar de su proceso de admisión 2021. Informes en Facebook, @PUCMGS o mgs-informes@puc.edu.p o al 993-02-8464, Pontificia Universidad Católica del Perú. Luego tenemos, por supuesto, la participación de los colegios dominicos. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y verdad.
El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación de las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Y finalmente, Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular de Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que les hagan competitivos en la sociedad. De otro lado, también tenemos las obras sociales dominicas en Arequipa, que corresponden a las religiosas del monasterio de Santa Catalina. En primer término, Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram de Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Y Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad, modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las Madres Dominicas del Convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Muy bien, Abel, y empezamos, justamente quería mandar un cariñoso saludo a todos los arequipeños porque la están pasando muy mal. Ayer el gobierno ha tomado la decisión de declarar no solamente a la ciudad de Arequipa, sino a varias provincias de Arequipa, a Islay, a Camaná, Cayoma, Carabelí, como zonas de riesgo extremo. A partir del 21 están prohibidos los vuelos aéreos y el transporte terrestre de pasajeros, en la idea de cercar, digamos, estas provincias y evitar que el contagio se propague hacia otras zonas, hacia Ica, hacia Moquegua y hacia Lima. Y también, por supuesto, hacia el Cusco y Puno. Así que hay que estar muy atentos a lo que está pasando en Arequipa. El doctor Miguel Palacio Celi señaló que él creía que la tercera ola estaba empezando como foco en Arequipa por la posibilidad de que la variante Delta del virus, detectada en Chile y que tanto daño ha hecho en ese país, esté ya en Arequipa. El ministro Ugarte ha dicho que descartan esta teoría porque de todos los casos de los que se ha hecho monitoreo, solamente 2 han reportado esta variante Delta, pero en todos casos están alertas. Se están mejorando las instalaciones, la provisión de oxígeno y el envío de personal sanitario para atender el incremento del contagio. Sin embargo, lo más importante sigue siendo lo mismo: lavarse las manos, no salir de casa, no ir a lugares aglomerados, mantener en la medida de lo posible, ¿no es cierto?, toda la distancia social, y esto implica nuevamente repetir con disciplina lo que se ha hecho tantas veces. Esperemos que en los próximos 15 días las medidas tomadas, o en las próximas 3 o 4 semanas, logren que los contagios bajen, como ha sucedido antes en Arequipa, para que esta población pueda retomar sus actividades con normalidad. Se puede hacer, se tiene que hacer. Lamentablemente está muriendo mucha gente. Medida adecuada, la del Ministerio también de Salud, es vacunar a todos los mayores de 50 años. Está empezando en Arequipa una vacunación masiva, se puede hacer por el grado extremo en que se encuentran, donde ya se ha bajado una década más. Aquí en Lima todavía estamos en mayores de 60. En Arequipa se ha decidido bajar a mayores de 50 para proteger a toda la población vulnerable, que puede enfermarse, pero no morir, que es de lo que se trata finalmente, de salvar la mayor cantidad de vidas posible. Así que hay que estar muy atento con lo que sucede ahí, evitar que la enfermedad se expanda y, por supuesto, fortalecer
las autoridades sanitarias y la respuesta sanitaria para que este no sea un foco. El doctor Miguel Palacios, como digo, no ha sido seguido en su teoría, pero de todas maneras nos da una voz de alerta de lo que pasa con estas variantes del virus que suelen ser, como hemos visto todas, mucho más contagiosas, no necesariamente más letales. Todas son combatidas por la vacuna, pero sí más contagiosas, y esto hace que se expanda más rápido la enfermedad y por tanto haya más gente enferma, se saturen los servicios de salud y muera mucho más gente. Eso es lo que tenemos que evitar. Mientras tanto, el resto del país ha reducido considerablemente sus contagios y el número de fallecidos. La curva de SINADEF todos los días baja, baja, baja. Estamos entrando muy pronto, por lo que me decían varios expertos, a la curva ya de bajada de silencio pandémico, que claro, hay un silencio pandémico de un tiempo y luego vuelve a subir. Y esta bajada del silencio pandémico hay que aprovecharla para fortalecer todo aquello que hay que fortalecer, y en este caso es básicamente la vacunación. Mientras más peruanos estén vacunados, al llegar la tercera ola, que podría llegar en agosto, septiembre, estamos ahorita en julio, esa tercera ola agarra a la población peruana vacunada, sobre todo a la más vulnerable, con lo cual el número de fallecidos se reduce. Ya el número de fallecidos en mayores de 70 años muestra una tendencia al descenso muy importante, de ahí la reducción de muertes en SINADEF. Pero hay que continuar, esto no puede parar, y no puede parar por un cambio de gobierno. Tiene que haber una continuidad en las políticas. Hay gente joven que me dice, bueno, el gobierno de Sagasti termina el 28 de julio, y yo no estoy ni programado, tengo 30 años, ¿qué va a hacer de mí? Por eso, el gobierno entrante tiene que dar garantías de que el programa de vacunación, con todas las vacunas ya adquiridas y con el compromiso de Pfizer, que está entregando 1 millón de vacunas a la semana, se pueda vacunar a toda la población a diciembre, lo más rápido que se pueda. Y también hay que reiterar que muchos padres de familia están pidiendo con urgencia que se dé respuesta al tema de la vacunación de adolescentes, porque Pfizer es una vacuna que se puede aplicar desde los 12 años. Entonces, esta es una decisión de política pública que tiene que ser debatida en el Ministerio de Salud y, si es así, ampliada para que todos los adolescentes puedan recuperar, si es posible este mismo año, su escuela, premunidos ya de una vacunación que los protege plenamente y que además los protege para no contagiar a otros miembros de su familia, con maestros, por supuesto, ya también vacunados. Así que hay varios temas en el tema del COVID, preocupación absoluta en Arequipa, pero con la esperanza y la seguridad de que esto va a ser revertido en las próximas semanas, porque está contenido por ahora, pero sabemos que esta enfermedad se comporta de manera muy extraña, no sabemos todo sobre ella y siempre hay que estar en guardia. Doble mascarilla, evitar toda aglomeración, evitar todo espacio cerrado, hacer actividades solo al aire libre. Si usted tiene que ir a un establecimiento comercial, entrar y salir, no permanecer en un establecimiento comercial abarrotado de gente. Esas son recomendaciones muy importantes, que se han relajado en tiempos de campaña, además, porque hemos visto manifestaciones multitudinarias, pero al aire libre. Y creo que ahí está la clave, ¿no? Mantenerse siempre al aire libre en cualquier actividad que implique un número de personas que puede generar un contagio. Y entre vacunados, porque ya hay población vacunada en el Perú suficiente como para estar entre vacunados, todas las indicaciones señalan que si bien hay que mantener las precauciones, casi no hay riesgo de contagio, porque además si están entre vacunados y el contagio se da, no va a haber una enfermedad letal. Eso es lo que sucede. Así que entre vacunados se puede estar por ahora. Muy bien, a ver, tenemos otras noticias políticas. Quería empezar con lo de Arequipa por la preocupación y porque nos han cambiado las normas. Este domingo, Día del Padre, es inmovilización social obligatoria. No se puede salir ni a pie, ¿eh? Todo cerrado. Así que lo que necesite para el Día del Padre lo compra el sábado o el viernes, pero ya el domingo no se sale.
El lunes regresamos ya a un toque de queda a las 11 de la noche. Loreto, en general el oriente peruano, es el que tiene el riesgo más moderado, tiene toque de queda a las 12 de la noche. Arequipa lo mantiene en extremo a las 9 de la noche. Y el resto del Perú, que está algunas provincias en muy alto todavía también a las 9 de la noche. Así que estamos en esa situación con las reglas que se van abriendo y cerrando conforme la enfermedad se desenvuelve, que es la forma inteligente de hacerlo. Lo que decíamos tantas veces el año pasado, no se puede tratar al país como si fuese una unidad con una enfermedad que se desenvuelve de manera muy diferente. Y la buena noticia también para la educación es que ya comienzan a prepararse, esperemos que para después del 28 de julio esto quede ya bien armado, a prepararse los alumnos que regresan en el mundo rural a su escuela, porque ya la posibilidad de un contagio es muy remota, con determinados protocolos, al aire libre, privilegiando los espacios abiertos, etcétera, pero ya la escuela rural puede comenzar a volver poco a poco a la normalidad. Muy bien, a ver, y tenemos política, ¿no es cierto? Política, bastante política. ¿Por dónde empezamos? A ver, la pugna Cerrón-Castillo continúa. ¿Es una pugna real o es un invento de los medios de comunicación, como nos dicen desde Perú Libre? Yo creo, por la información que tengo, que es una pugna real. No explícita, es decir, el señor Castillo no ha cortado relaciones con Perú Libre, ni mucho menos, pero sí implícita. Hay varias declaraciones de Pedro Castillo señalando, por ejemplo, no soy comunista. Es decir, no soy marxista-leninista, lo que le preguntamos ayer a Pedro Frank. Hay varias declaraciones del señor Castillo diciendo el señor Cerrón no va a ser ni portero en mi gobierno. El habeas corpus que ha ganado el señor Cerrón es muy temporal, es probable que la apelación se anule, dado que además el juez está bajo investigación de la OCMA, porque a todas luces ese habeas corpus tiene bastantes problemas, por decirlo menos. Pero el señor Cerrón ha pasado a la ofensiva desde Twitter, donde utiliza fotografías para decir que él está con Castillo, que Castillo es suyo, o de repente se ofende y dice que la izquierda ONGera, ¿no es cierto?, va a capturar a Castillo y se lo va a quitar. Castillo parece ser un trofeo que se arrebatan, ¿no es cierto?, sectores en pugna. También es cierto que algunos seguidores de Cerrón, como el señor Bermejo, ayer salieron a decir que el que había ganado era Perú Libre, prácticamente que Castillo estaba al servicio del partido y que el partido era su secretario general, el señor Cerrón. Y que no había que quitar, ¿no es cierto?, la posibilidad de que Cerrón tuviera un puesto en el gobierno, por supuesto. Soliviantando, por supuesto, una situación de tensión. Cerrón es un condenado, hay un nuevo proceso contra los dinámicos del centro, donde hay una mafia de brevetes y otras cosas más. Ha habido una incautación de más de 1 millón de soles. Ayer, los dinámicos del centro, la verdad, es un nombre puesto por la policía, podrían ser los corruptos del centro, para ponerlo de una forma un poco más clara. Pero en todo este contexto, Castillo no termina de pronunciarse. Y yo creo que ese es el principal problema. Arengas en un balcón funcionan para la plaza y esa conexión mágica, ¿no es cierto? Pero no funcionan para gobernar un país. Fuentes internas me indican que el equipo que apoya directamente a Pedro Castillo tiene muy claro el deslinde con todo lo que significa el ideario programa de Vladimir Cerrón y con la persona de Vladimir Cerrón. Pedro Franqui nos dijo que hace mucho tiempo que no lo ve, que no se reúne con él. Hemos escuchado al doctor Avelino Guillén, que ha sido el técnico en justicia presentado en el debate, señalando que deslinda completamente de el señor Cerrón, condenado por corrupción. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Es muy importante. Más allá de hacer un hashtag en Twitter y pedir Castillo deslinda con Cerrón,
Es muy importante por dos razones. La primera, por la posición frente a la corrupción. Y la segunda, por la posición frente a las ideas económicas de Cerrón, que están explicadas en el ideario programa. Castillo todavía, a pesar de tener este plan bicentenario, que es un plan muy corto, no tiene un documento equivalente al cual nosotros nos podamos, digamos, aferrar para discutir ideas. Tiene solamente declaraciones un poco inorgánicas de las personas que están con él. Como decía yo ayer, Pedro Franque, lo que nos dijo ayer, yo lo firmo todo, no hay ningún problema. Ya no estamos hablando de cambios radicales de la Constitución. Alguien me mandó un video de él de hace algunas cuantas semanas, cuando Verónica Mendoza era candidata, y ahí sí hablaba con mucho más firmeza del cambio a la Constitución, pero ya no. Entonces, si estaba yendo a Damasco y se cayó el caballo, como digo, y vio la luz del Señor, qué buena noticia, pero sería bueno si es que de ese caballo también se cayó Castillo y nos lo cuenta de una buena vez. Es muy importante para calmar mercados, para que el dólar deje de subir. Eso afecta a muchas personas concretas, para que la bolsa comience a funcionar normalmente. Y como la política es antropomórfica, sí es muy importante que los nombramientos comiencen a discutirse públicamente. Yo sé que el señor no ha sido proclamado. Yo sé que probablemente lo proclamen la próxima semana. Pero de todas maneras, hay que decirlo y recordar la experiencia de Humala. El día que Humala salió y dijo que Julio Velarde se quedaba en el BCR, se acabó. Se acabó toda crisis económica. Obviamente hubo un apagón de la inversión, por supuesto, pero por lo menos a nivel monetario las cosas fluyeron. Es una pena que Julio Velarde no tenga el aprecio del señor Castillo. Me pareció bien que ayer Pedro Franque le reconociera el mérito de haber mantenido estable el sol durante 20 años, pero sí creo que si lo manejan bien, este nombramiento puede ser uno de los más importantes. Si yo fuera Pedro Castillo, dejo a Julio Velarde ahí sentado. ¿Para qué voy a cambiar lo que funciona bien si no tengo además mucho que ofrecer? Hay algunos economistas muy buenos en el Perú que también pueden ocupar ese puesto. El actual ministro de Economía, Waldo Mendoza, Elmer Cuba, que es miembro del directorio, también. Nombres hay. El asunto es que quieran, ¿no es cierto? Y el señor Castillo se convenza de que esa es la tendencia que tiene que favorecer la de la estabilidad de la moneda. Vamos a ver qué pasa. Y otros nombramientos importantes son el ministro de Salud, que tiene que dar la garantía de la continuidad de la vacunación. Eso es clave. Y el ministro de Economía y Finanzas, que tiene que dar la sensación a todos los peruanos de que acá se va a respetar lo que ha dicho Castillo en sus últimas intervenciones en campaña. Que acá se respeta la inversión privada, que se respeta el ahorro, que se respeta el trabajo de los peruanos, que se promueve el empleo y que eso va a ser respetado desde el gobierno, desde el Ejecutivo, y que la libertad de comercio interno y externo no está en juego. Pero necesitamos que lo diga Castillo, y que lo diga Castillo deslindando de Cerrón. ¿Por qué? Porque el ideario programa de Cerrón dice otra cosa, de una manera muy clara. Y algunos congresistas, como el señor Bermejo, por ejemplo, tienen esa posición, la posición de Cerrón. Hay 27 congresistas de los 37 que son cuadros orgánicos de un proyecto marxista-leninista. Y hay 10 que son maestros que más bien acompañaron a Castillo en esta aventura. Entonces tiene que decidirse cuál de los dos caminos se va a seguir, porque es evidente que Cerrón está radicalizando su posición. Y el sector cercano a él también están en una posición de radicalización. No están acercándose a Castillo moderándose, al contrario, se están acercando a Castillo radicalizándole y demandándole, ¿no es cierto?, que no lo conviertan en un Humala. ¿Cómo termina esta pugna? No lo sabemos. Ayer visitas a Castillo, una muy importante, la de Mesías Guevara,
gobernador regional de Cajamarca, pero además presidente de Acción Popular. Por ahora, porque es una presidencia, como ustedes saben, dividida, porque todavía no se llevan a cabo elecciones internas en Acción Popular, pero que representa una corriente y que puede resultar un apoyo clave para Pedro Castillo en un futuro congreso. Muy bien, Abel, no sé si hay alguna pregunta del público. Sí, Rosa María, vamos a compartir las preguntas que el público nos hace. Por ejemplo, dice, ¿qué opina sobre la estrategia de Fuerza Popular para decir que el Jurado Nacional de Elecciones no puede no puede nombrar al presidente porque son un órgano colegiado y deberían ser 5 y no 4 como son ahora, porque falta el representante del Colegio de Abogados? Bueno, si esa teoría fuera cierta, entonces Keiko Fujimori no podría estar en la segunda vuelta, porque ese grupo de 4 la proclamó ganadora en la primera vuelta, pues. O sea, realmente ya los argumentos son muy tontos, muy tontos, de verdad. Un órgano colegiado de 5 que tiene 4 tiene quórum, o matemáticas no les enseñan en Fuerza Popular. Y yo he escuchado disparates, Abel, ayer ya me reía, ¿no? Parece ser que Rafael López Aliaga quería que se repita la segunda vuelta. ¿De dónde sacan eso? Es absurdo, no hay posibilidad de repetir la segunda vuelta. No. O que el señor Almagro, secretario general de la OEA, iba a proclamar a Keiko Fujimori como ganadora hoy día. ¿Cuándo los invadió el resto de América Latina y Estados Unidos? O sea, ¿desde cuándo el secretario general de la OEA gobierna en el Perú en materia electoral? Son disparates que se repiten y repiten por personas que no aceptan una sola cosa. Keiko Fujimori perdió las elecciones, otra vez, y de nuevo por 40.000 votos. Ayer las apelaciones que se han visto en el Jurado Nacional de Elecciones se han desestimado todas, porque como les expliqué, no se puede declarar nulidad de mesa, porque a mí me parece que hubo fraude, o a mí me parece que hay cohecho, o soborno, intimidación o violencia. Tengo que probarla. La solicitud del personero legal de Fuerza Popular que quería que la RENIEC mande todo el padrón para comparar firma a firma y hacer una especie de pericias grafotécnicas de cada acta, discúlpenme, pero es un disparate. Jamás se ha hecho en el Perú porque no tiene sentido. La elección no tendría fin. Nos demoraríamos 5 o 6 años en escoger un presidente. Por eso la Constitución es bien clara. El jurado resuelve con criterio de conciencia y con arreglo a ley, en procesos sumarísimos, que no son un juicio, no se actúan pruebas, se ven las actas. ¿A usted qué le parece? Me parece que pasa el estándar de legalidad. Listo, adelante. Declaran una infundada, 2 infundadas, punto. Nada más, porque reitero, es la máxima sanción dejar a 200 personas sin votar. Yo ayer veía una de estas turbas gritando, respeten mi voto. Lo único que están pidiendo es que anulen su voto, no que respeten su voto. Los votos ya se respetaron, ya están todos contabilizados. Lo que viene ahora es restas, nada más. Cuando tú pides que se declare nula la votación de una mesa, estás restando. ¿Cómo que respeten tu voto? Estás diciendo, jurado, anula mi voto. Eso es lo que estás saliendo a pedir. O sea, ni siquiera te han explicado lo que están haciendo. Están anulando votos de personas que sí votaron libremente. Así no se gana una elección, pues. Así no se gana una elección. Un poquito más de decencia para perder. Yo sé que muchísima gente, la mitad del Perú, no está contento con el resultado, y no solamente no está contento, está aterrorizado, está asustado, está preocupado. Por lo menos escuchemos a Castillo, veamos qué puede hacer, y en la medida en que actúe dentro del margen de la ley, pues sigamos vigilantes. Pero quien ganó las elecciones fue Pedro Castillo, no Keiko Fujimori. Hoy día, ayer la señora Juárez decía que hoy día iba a tener buenas noticias. Bueno, lamento también que informarle que si las buenas noticias son que finalmente aceptaron que perdieron, bueno, excelente, son magníficas noticias, pero no creo que sean esas. No hay otras más que pueda dar. Ya ayer el Jurado Nacional de Elecciones ha sacado la resolución que establece el plazo en el cual tenían que presentarse todas las reclamaciones. Los jurados electorales especiales han admitido, las han declarado infundadas.
por plazo. Se van a apelar y el Pleno va a decir, por plazo, fuera. Quedan 100, 150 actas. Una semana más de trabajo. Y al final va a ganar Pedro Castillo. Los esfuerzos denodados de Keiko Fujimori por tratar de ganar sin los votos van a ser nuevamente recordados por mucho tiempo como un ataque de piconería que en el caso de Keiko Fujimori ya es costumbre, es parte de su currículum. Ya nos pasó con Pedro Pablo Kuczynski, donde no utilizó todo este aparato legal, pero lo que le dio fue una pataleta, punto, y se dedicó a obstruir el gobierno de Kuczynski durante 20 meses hasta que logró que renunciara. Hoy no tiene 73 congresistas, tiene 24. Y, sin embargo, hay que decirlo, la presidencia de Pedro Castillo es muy precaria, muy precaria. Y si Pedro Castillo se sale en los márgenes de la Constitución, va a ser muy probable que lo vaquen. Y vacar un presidente es muchísimo más fácil y rápido que disolver el Congreso. Antes de que Castillo pueda disolver el Congreso, además, jugada política que no se hace si no estás absolutamente seguro de que el Congreso que va a ser elegido después te sea favorable, si no te pasa la de Vizcarra, mucho más fácil se vaca un presidente porque lamentablemente la institución de la vacancia por capacidad moral no tiene límites porque el Tribunal Constitucional no se atrevió a ponerlos. Así que estamos en esa triste situación. ¿Alguna duda más antes de pasar con nuestro invitado Walter Albán, que nos estará esperando en un momento? Sí, Rosa María, esta denuncia que hay contra el congresista electo Montoya y contra algunos periodistas por sedición, ¿procede? A ver, volvemos a explicar por enésima vez. Yo puedo denunciar lo que yo quiera. O sea, presentarme a una mesa de partes y denunciar, puede hacerlo cualquiera. Usted no sabe la cantidad de procesos que a veces me llegan archivados de gente que mete a 200 personas, periodistas, empresarios, en un proceso penal. Se archiva de plano. Pero que me den la razón es otra cosa. Creo que los actos cometidos por Montoya, me parece que es Beto Ortiz, el almirante también José Cueto, y finalmente Philip Butters, van a tener que ser examinados por la Fiscalía para ver si configuran el delito o no. Pero no estaría tan tranquilo si fuera ellos, porque creo que se excedieron. Y como actos preparatorios, tal vez basten y sobren. Lo mismo con las personas que han ido a la casa personal, a su domicilio, de los señores magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, del presidente de la OMPE y a la casa de Gustavo Mombe. Hoy hay una república, un reportaje que se los recomiendo muy extenso de las personas identificadas con nombre, apellido, DNI, los propietarios de los vehículos, los recaudadores de dinero, están los nombres y los apellidos, se les ha llamado, han encontrado a través de una investigación un chat de más de 100 personas organizando una protesta que lamentablemente para ellas, tal vez por falta de preparación legal, configura un delito. ¿Por qué? Porque no hay un delito de protesta. El derecho a la protesta lo tenemos todos. Al aire libre, en público, utilizando calles, plazas, etc. Pero acosar a una persona en su hogar es delito contra la intimidad personal. Esa vigilancia, ese acoso a una persona determinada en su domicilio implica la violación de un derecho a la intimidad familiar y personal. Y eso está en el Código Penal. Yo creo que por falta de preparación jurídica, de asesoría jurídica, han estado haciendo algo que no se debe hacer. Algunos de ustedes me dicen, ya Beto Ortiz, yo jamás me he pronunciado sobre ese tema porque no me han pedido mi consejo, pero si me piden mi consejo se los doy. No pueden ir a la casa de nadie. A la casa de la gente no se va, porque comete delito contra la intimidad familiar. Si quieren de la pausa les traigo el Código Penal y se los leo. A mí me hace mucha gracia que aleguen que están defendiendo la democracia cuando violan la ley de manera sistemática. ¿Cuál defensa de la democracia?
ese tipo de ataques personales se hacen justamente en regímenes totalitarios, no en regímenes democráticos. Y es interesante leer la lista de las personas involucradas. Son gente mayoritariamente de altos recursos económicos. No son gente pobre que está desesperada porque su voto no ha sido tomado en consideración. Estamos hablando de gente que maneja dinero, maneja medios, maneja todos los recursos para poner camioneta, megáfono, hacer donaciones por Yape de 50 soles cada uno para armar la organización, pagar los buses, etcétera. Estamos hablando básicamente de la élite limeña, haciendo acciones de acoso selectivo en los domicilios de autoridades públicas y del director de un periódico. Eso se va a examinar, yo creo, muy pronto en el Poder Judicial, porque Fiscalía tiene que tomar acción de oficio. Es violación de la intimidad personal. Y eso es delito, pues, también. No es solamente difamación, injuria, que esas son querellas que uno puede interponer de parte, ¿no? Pero acá, si hay un acoso público y notorio a autoridades en sus domicilios. Porque yo entiendo un plantón en la institución, jurados de las elecciones, obvio. En el Ministerio de Economía y Finanzas, frente al Palacio de Gobierno no te dejan, frente al Congreso. Perfecto. Estás protestando frente a la institución o tomando la calle, las plazas, etc. Pero ir a la vivienda de un funcionario público, de cualquier persona privada, a durante horas insultarlo delante de toda su familia y sus vecinos, eso en el Perú es delito, es acoso. Entonces no creo que están mal informados, no les han avisado, que además está todo filmado. Por más que todos tengan mascarillas, se nota claramente quiénes son. Y muchos ya están plenamente identificados. Entonces no se metan a hacer algo que después se quejan, porque cuando después los llevan a Fiscalía, se quejan de que por qué los llevan a Fiscalía. Cuando estás haciendo algo que no puedes hacer porque la ley no te lo permite. Y hablando de eso, terminando este bloque, ayer nos hemos enterado de algo que me parece muy penoso, la verdad. Se pasa la Fiscalía también a veces, ¿ah? La Fiscalía Anticorrupción quiere ponerle impedimento de salida al señor Julio Guzmán. A ver, el señor Julio Guzmán anuncia que sale de la presidencia de su partido, ¿no es cierto? Hay que hacer unas elecciones internas, en fin, un trabajo interno, y él se va a enseñar o a estudiar a la Universidad de Yale, a Estados Unidos. Lo hace público. Muy bien, es su decisión, es libre. E inmediatamente un fiscal, el que sigue su caso, le solicita al juez que le ponga impedimento de salida, para que se reviente, ¿no? Para que no trabaje. El señor, ¿de qué se le acusa? De haber recibido dinero de Odebrecht en el 2016. Hay que tener el cerebro del tamaño de un frijol para creer que a Julio Guzmán, en el verano del 2016, Odebrecht, que estaba preso, le iba a dar plata, cuando nadie lo conoce. ¿Y de dónde sale esta teoría, esta fuente tan importante? ¿Qué pruebas hay, indicios y sospechas? Un meme. Un meme. Y con un meme, el fiscal le quiere poner impedimento de salida. O sea, la Fiscalía ha hecho en el tema de lucha anticorrupción uso y abuso de la ley. Varias veces. No una, varias veces. Y lo hemos denunciado cada vez. Ha dejado sin trabajo a mucha gente. Empezó hace mucho tiempo. Al principio todos aplaudían, acuérdense. Cuando le pusieron impedimento de salida a Nadine Heredia para que no trabajara en la FAO. ¿Se acuerdan? Uy, como locos todos los periodistas. Sí, no puede trabajar, que no trabaje la maldita, que no trabaje. La señora hace tortas ahora. Tampoco, que no trabaje, que no vea las tortas. Está prohibida de ir a la casa del costado de su mamá a ver las tortas. ¿Se puede imaginar el grado de maldad? Porque esto sucede mientras a estas personas no las acusan. El caso de Nadine Heredia está hace 5 años esperando que la condenen por algo. No te dejan trabajar. No te dejan trabajar. El caso de Castilla. Miguel Castilla vino a Lima
para efectivamente presentarse y regresar a su trabajo en Washington. Impedimento de salida. Impedimento de salida. Señor, usted no puede trabajar. Entonces la fiscalía decide quién trabaja y quién no trabaja. Es un abuso. ¿Por qué no condenan a la gente? Condenen, maldita sea, condenen. Pero no dejen a la gente en el limbo 5 o 6 años. Yo creo que después de estos procesos, si algún día terminan, ¿no es cierto?, todos los perjudicados tienen que hacer una acción colectiva y demandar al Estado peruano una compensación por daños y perjuicios, porque es gigantesco el problema. Y cada vez es más grande, es una bola de nieve. O sea, tú no puedes tener a cientos de personas a la espera de que el fiscal acuse, porque el fiscal se demora 6 años en acusar. Y luego de 3 años de prisión preventiva, no hay sentencia, ¿no es cierto?, y ya te incautaron tu casa, te quitaron el trabajo, te desprestigiaron, etc. Y resulta que al año 9 sale una sentencia donde te absuelven. ¿Qué vamos a hacer ahí? Reitero, lo de Julio Guzmán es un abuso y hay que decirlo con todas las letras. El señor está siendo investigado por un meme. Él no conoce al señor Odebrecht, el señor Odebrecht no lo conoce, y cuando hizo campaña en 2016, el señor Odebrecht estaba preso tras las rejas. ¿Qué plata le iba a poner en su campaña? Anuncia que se va a trabajar a los Estados Unidos y a estudiar a la Universidad de Yale, y al fiscal le parece horrible. Dice, impedimento de salida. O sea, es un abuso, por el amor de Dios. O sea, tiene que haber alguien allá afuera, en el Poder Judicial o en el Ministerio Público, que me escuche. Porque nadie los va a respaldar si siguen en este plan. Ya el año pasado me gané con lo de abogada cachinera, ¿ya? ¿Se acuerdan? Bueno, el gran jurisconsulto hasta ahora no puede formular una acusación contra Martín Vizcarra. Y estamos en junio. Hace un año que lo investiga y no puede formular acusación, que ya estaba lista. Todos los hechos probatorios, absolutamente acreditados. ¿Dónde está la acusación? Acusación, no les digo proceso, acusación. No puede, pues. Porque lo único que tiene que son dichos. Y es el mismo caso de Keiko Fujimori, exactamente igual. ¿Por qué no la condenan? No, vamos a pedir, José Domingo Pero, prisión preventiva de nuevo. En medio de un proceso electoral, en medio de un escrutinio. ¿Es que se volvieron locos? Le dan, al contrario, munición a Keiko Fujimori para alegar ante una instancia internacional que puede ser la Corte Interamericana, que mientras hacían el escrutinio de votos la querían meter presa. O sea, eso hace Ortega en Nicaragua, ¿se dan cuenta? No se hace en una democracia. Pero dale, que dale, que dale. Señor Pedro Pablo Kuczynski tiene 3 años en arresto domiciliario. Tiene más de 82 años. Con una pandemia encima, está solo. Hace 3 años. Le quitaron su casa en Cieneguilla, le quitaron tuvo que sacar a sus animales, la casa no vuela, se le incautaron. ¿Qué han hecho con la casa? La casa está abandonada. 3 años. ¿Lo han acusado de algo? No, hubiera podido terminar su mandato. No lo han acusado de absolutamente nada. ¿El señor Vizcarra lo han acusado de algo? No, hubiera podido terminar su mandato. Sin ningún problema. ¿Han condenado a los Humala, por Dios? No, no los han condenado. Esos sí tienen acusación. Van 5 a sus acusaciones. Juicio, ninguno. No ha empezado ningún juicio oral. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Ah, ya, a prisión preventiva, a impedimento de salida. ¿Por qué? Porque sí. Y ahí desfilan todos los políticos peruanos. Ya basta, pues, ¿no? O sea, ya basta. Tenemos que tener un límite. La fiscalía no puede hacer con la vida de la gente lo que le da la gana. Y casos tengo de injusticias, podría seguir toda la mañana. Porque me preocupo de revisar efectivamente, creo que uno de los casos más escandalosos es el de Alberto Pascofont o el de Miguel Castilla. No tienen ninguna relación con hechos delictivos, no los dejan trabajar. Es una cosa vergonzosa para la justicia peruana, es que no se dan cuenta. Entonces, cuando tú levantas la mano y dices, oiga, este señor no tiene pruebas para acusar,
Te dicen, ay, abogada cachinera, y se sienten divinos. Bueno, esta abogada cachinera todavía está esperando que acusen. Y no acusan, pues. ¿Y saben por qué no acusan? Porque se les van a caer las acusaciones. Ese es el problema. Si la fiscalía tuviese, pucha, la contundencia de un caso sólido, como fue el caso contra Álvarez en Ancash, que sí, llevó adelante el fiscal Chirre contra Odebrecht y consiguió condenas hace 3 años, sin necesidad de ningún acuerdo con la relación eficaz. Barata se presentó, dio su testimonio, la plata, listo el pollo, y consiguió una condena. Hasta ahora, ¿dónde está el equipo especial? ¿Dónde están las condenas? Muy bien, está Walter Albán ahí, vamos a ir a la pausa y regresamos con mucho más. Pausa y volvemos, Rosa María. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en Lima, Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Huanta, Radio Continental, AM Tagua nos ponen en todo el Perú y el mundo a través de los podcasts y las transmisiones en Facebook de Radio Santa Rosa, Radio Quillabamba y también en la cuenta de Twitter y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Adelante, Rosa María, por favor. Y bueno, estamos con Walter Albán para hablar de varios temas políticos, pero empezaremos por el tema jurídico porque me agarró, él ha entrado mientras me escuchaba hablando de las últimas novedades de la Fiscalía y ahora la última novedad es ponerle impedimento de salida a Julio Guzmán, un candidato a la presidencia que está acusado por un meme, ¿no? Esa es toda la prueba que hay contra él. Alguien puso en un meme que él recibió plata de Odebrecht, listo, para adentro, impedimento de salida, de repente te meten en prisión preventiva, ¿no? O sea, primero te meto preso, después pregunto. Ese es más o menos el lema de la Fiscalía. ¿Qué está pasando? Y de verdad quisiéramos hacer ya en algún momento alguna evaluación de cuándo se perdió la Fiscalía, de verdad, ya en qué momento perdieron el norte, dejaron de tener la posibilidad de sacar sentencias. ¿Qué pasó acá? Gracias a Walter Albán por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Rosa María. Si puedo comentar algo al respecto, yo comparto esta preocupación. Y creo que lo que no ha habido es, por un lado, un control que debería haber desarrollado el Poder Judicial, porque tampoco es que lo que el Ministerio Público pide necesariamente se deba conceder. Pero me da la impresión de que esta manera tan superficial en que a veces desde los medios u otros actores políticos se pronuncian ha estimulado lo que hoy día yo llamaría una mala práctica en el Ministerio Público, ¿no? Es decir, que desde la primera ocasión en que a alguien le pidieron el impedimento de salida o que pudiera trabajar en el extranjero y nadie, no solo se opuso, sino que aplaudieron, esto ha dado lugar a que el Ministerio Público asuma de que entonces esto es muy bien visto por la opinión pública y esto de alguna manera respalda la actuación, y no es así. O sea, en realidad hay que ver caso por caso, y creo que sin dejar de reconocer que hay mucho de positivo del trabajo realizado y que hay fiscales que lo hacen correctamente, pero no todos están en la misma sintonía, y más bien lo que ahora se advierte es que casi la constante es a que como acto reflejo se pide a personas que no tienen todavía un expediente que sustente nada importante o relevante como para avanzar hacia la acusación, ¿no es cierto? Y ya inmediatamente se les toman medidas contra sus bienes, se les impide salir del país, se les impide que puedan, en fin, desarrollar su actividad regularmente en tanto no existan elementos suficientes que den pie a alguna restricción a su libertad, a sus derechos, en fin.
yo creo que esto ya hay que corregirlo, ¿no? O sea, no se Porque puede mire, seguir en la misma situación. lamentablemente es que en un sistema así, nadie quiere ser funcionario público. Yo no sé si usted quisiera ser de nuevo funcionario público o ya mejor no, porque de repente pestañea y pierde. O sea, de verdad, ¿quién quiere ser funcionario público? Así es, yo dejé el cargo en la función pública la última vez el año 2014, en junio del 2014. Hasta el día de hoy sigo recibiendo notificaciones del Ministerio Público donde, bueno, por suerte ya son denuncias que finalmente se archivaron, pero he mantenido pues una situación tensa, ¿no es cierto?, durante todos estos años. Y a veces las denuncias han sido, que digo, un sargento de la policía en Puno fue maltratado, dice él, por su superior jerárquico, y entonces la denuncia va contra aquel superior que supuestamente lo maltrató, pero también contra el ministro de aquel entonces. Entonces es una cosa de locos, hay cosas que en realidad deberían ser rechazadas de plano, porque es obvio que no hay nada que investigar al respecto, ¿no? Pero imagínense, 7 años después, y usted es abogado. Entonces, cuando uno es abogado, esas cosas no les tienen miedo. A mí, tengo una hermana que dice, llegó esta notificación. No sé. Hasta me dijo, ya no te digo que llegaron notificaciones, porque tú te ríes, no, pues, no, que no es nada, pues. Pero para los que no son abogados les da un infarto acá es que hay una notificación. Entonces, ¿cómo hacer para reclutar una tecnocracia decente, íntegra, que pueda trabajar si sales del Estado y lo único que tienes son juicios? Pedro Cateriano se ha pasado, me parece que 5 años litigando. Y le han archivado todo, perseguido por el fujimorismo y el APRA. Y así otros, ¿no es cierto? Rosa María, el caso de Miguel Castilla, que recordabas hace un momento, para mí también indica ya una perversidad especial, ¿no es cierto? Porque él estaba, como recordamos, trabajando en el BIT, o sea, está en Washington, y estaba incluso sus hijas allá, se habían establecido desde hacía algún tiempo allá. Lo llaman para que asista a un interrogatorio, como quien quiere colaborar con la Administración de Justicia. Entonces él pide permiso y viene a Lima para asistir a este interrogatorio y colaborar con el Ministerio Público. El día que tendría que haber habría que haber respondido el interrogatorio, le suspenden la diligencia y le dicen que la van a reprogramar. Entonces se queda esperando la reprogramación y en ese momento el fiscal pide impedimento de salida. Eso ya es malas artes, ¿no? ¿Y quién va a querer colaborar con la justicia bajo esos términos? Preferible, si estoy en el extranjero no voy, pues. Total, no. Si a Toledo, todo lo que hay, no lo puede traer. Claro, el objeto del fiscal ahí es dejarlo sin trabajo, que no tenga que comer. Bueno, lo consiguió, ¿no? Y lo consiguió. Claro, tuvo que quedarse en Lima, felizmente ha formado otro trabajo porque es talentoso y trabajo no le falta, pero lo consiguió. Entonces, el problema es, esto empieza cuando a Nadine Heredia consigue trabajo en la FAO y le arman un festival en el aeropuerto y le gritan de todo. Y empieza cuando hasta Keiko Fujimori aplaudía la prisión preventiva de papá y mamá, dejando a 3 niños abandonados. Ahí todos bravos, y no se fugaban a ninguna parte. Y nunca se fugaron, ahí siguen. Y el día que salen de prisión, les incautan la casa y sacan a los niños en pijama. O sea, ya basta, pues. O sea, ya llega un momento en que uno dice, todo tiene su límite. En un delito que es el mismo que Keiko Fujimori, que no era delito, pues. No era delito en el 2016 pedirle plata a Odebrecht. No era delito. Hoy es delito. Pero en el 2016 no era delito. Lo hemos explicado 100 veces. Ahora, yo comparto completamente esa apreciación, ¿no? Ahora, no condenan, pues, ni acusan, porque Vizcarra y Kuczynski deberían tener acusación. Kuczynski tiene 3 años de arresto domiciliario, más, porque estamos en junio. Desde marzo del 2018 está preso en su casa. Sí. Y no hay ninguna diligencia, nada. Definitivamente eso ya indica un abuso, ¿no? Y creo que, bueno, la diferencia está, creo que el único caso de los que se han mencionado donde ya hay una acusación, pero por otro tema, es el de Keiko Fujimori, ¿no? Es que en el caso de obstrucción de la justicia, Keiko Fujimori claro que lo ha obstruido,
pero usted sabe que ahí la pena máxima es muy baja. Sí, pero ahí habría que recordar cómo la bancada de Keiko en el Congreso vacó sin ningún empacho a Vizcarra por una investigación que se estaba iniciando. Claro. Entonces, ahí es donde uno puede advertir la inconsistencia en las posturas políticas, porque si yo pretendo ser presidente de la República y contra mí ya hay una acusación, ¿no es cierto? Claro. O encaminada la acusación, ¿cómo Claro. puedo yo aceptar que se vaque a otra persona por una investigación que en ese momento se abría y de la que efectivamente no se ha sabido más? Hasta el momento pareciera que todo quedó en las diligencias iniciales que hizo el fiscal Juárez Atoche y lo que en ese momento el Grupo del Comercio y sobre todo el Diario del Comercio ponía en primera plana, ¿no? Como la muestra de que ya había corrupción, etcétera. Inmediatamente el Congreso, que estaba preparado a vacar por lo de Richard Swing, pues con mayor razón, en ese caso, sintió que ya tenía un expediente completo, ¿no? En fin, creo que esas cosas, el daño que producen, no se advierte en el momento, pero mirado con un poquito más de perspectiva, nos damos cuenta de que nos afectan muchísimo, porque más allá de las personas, que por supuesto también merecen ser atendidas, está la institucionalidad, o sea, se pierde por completo la brújula, y el Congreso actual ha seguido actuando de alguna manera bajo los mismos patrones, ¿no? Y bueno, hablando de brújulas, hablemos de las elecciones, porque parece que hay un grupo que también ha perdido la brújula. O sea, el Jurado Nacional de Elecciones, el derecho electoral es un derecho especializado. Pero acá todos han comenzado a hablar de derecho electoral como si... Es como el derecho registral, es un derecho especializado. Entonces, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones no imparten justicia, dice la Constitución, de acuerdo a su criterio de conciencia y con arreglo a ley, pero no hacen juicios, o sea, no actúan pruebas, no piden peritajes grafotécnicos. Aquí, ¿en qué momento la gente se volvió loca, doctor, por favor? Bueno, yo creo que esta tensión, esta polarización que todos todavía seguimos sintiendo, experimentando, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Yo hay gente de mi familia y amigos o amigas con las que prefiero no tocar el tema en este momento o incluso evitarlos, porque podríamos terminar dañando la relación personal, ¿no? Así es. Bueno, esta situación pues ha llegado a un punto límite y lamentablemente hay quienes quieren aprovecharse de ese punto límite y entonces alimentan con mentiras, con medias verdades, pretendiendo esa especialización que no tienen, pero presentarse como si la tuvieran, ¿no? Y claro, en ese camino la confusión reina, ¿no? Y se dicen una serie de cosas que son absolutamente falsas. A mí, por ejemplo, me sorprende que abogados o abogadas con renombre, con trayectoria, aparezcan diciendo, y me apena mucho la situación de mi amigo, el doctor Urriola, ¿no? Que aparece poniendo en cuestión el tema de los plazos. Sí. Yo digo, cuando yo era practicante, ¿no es cierto? Cuando era practicante aprendí, y lo primero que un abogado que litiga tiene que saber es que cuando se le venció el plazo que estaba establecido, sonó. No hay manera, no hay tía que valga. Yo no puedo ir a llorar, a contar de que tuve una cuestión que me justifica por... No, los plazos son los plazos. En materia procesal regular, o sea, cualquier materia. Ahora, en materia electoral, ¿no es cierto? Esto tiene una importancia enorme porque los plazos se convierten ya no en una cuestión adjetiva, sino sustantiva. O sea, el equilibrio, la imparcialidad que debe... con el que debe actuar en instancia como en este momento el jurado electoral, es de tal naturaleza, es tan importante mantenerla y cuidarla y que haya apariencia también de imparcialidad, o sea, que no haya nada que pueda poner en cuestión, que no pueden pues hacer lo que les estaban pidiendo. Porque si se los pedían era porque sabían que el plazo se había vencido, ¿no es cierto? Una ampliación de plazo. No podían ampliar el plazo porque el plazo se había vencido. O sea, el plazo se había cumplido. Las normas que regulaban ese plazo eran del 2018 y el 2020. Así es. En octubre del 2020 se había dictado la que establece el horario en el cual podrían haber presentado. O sea, 3 días ya estaba claro, pero el horario, que normalmente es un horario de oficina hasta las 5 o 6 de la tarde. Así es. No. Ya estaba,
En este caso lo han reglamentado así para ampliarlo, para más bien decir, no va a ser 5 o 6 porque como estamos en pandemia y esta situación, hasta las 20 horas. Claro, cualquier documento que ingrese después se calificará como ingresado al día siguiente, o sea, ya fuera de plazo, ¿no es cierto? Y así estaba la regla. Hay personeros, o sea, una organización que tiene el apoyo legal, ¿no? Y el respaldo, no solo profesional, sino hasta vocacional y voluntario de mucha gente que son abogados, que litigan, que conocen. ¿Cómo no podría haber estado enterada de que el plazo era ese? No, además hay una cosa, también del otro lado hay una cosa curiosa. Cuando cientos de abogados jóvenes de distintos estudios de Lima comienzan a revisar actas, surge desde el otro lado la idea de que están prohibidos de hacerlo. Es decir, que las personas, los profesionales, abogados, no tienen libertad de defensa. A mí eso también, discúlpenme, me horroriza. Todo lo que me han enseñado en la vida es que hasta el peor de los delincuentes tiene derecho a contratar la mejor defensa posible. Y gente vinculada a la defensa de derechos humanos en pantalla, diciendo no, son los grandes estudios de Lima que están detrás de... Si le da la gana a los abogados que trabajan en esos estudios de dar su tiempo como donación en especie durante 2 días para revisar actas y favorecer a la candidata en su preferencia y establecer la estrategia legal que quieran, eso no se puede condenar. Si condenamos eso, entonces condenamos la defensa de todos. Sí, yo no comparto efectivamente ese tipo de crítica. Bueno, yo soy un abogado que defiende derechos humanos, pero no me animaría a sumarme a una crítica así. Lo que sí me preocupó, y no lo afirmo porque no lo he podido comprobar, pero hubo algunas denuncias de estudiantes que decían que habían sido obligados, ¿no es cierto?, a formar parte de una suerte de equipos de trabajo de emergencia para encontrar, a como diera lugar, elementos que les permitieran verosímilmente, pues no era pues que esto se va a anular, no, sino que algo que pudiera permitir poner en cuestión exacta y que con eso se iba inmediatamente a plantear la nulidad. Bueno, eso estaría mal, ¿no es cierto? Porque efectivamente... La vitula volvió Ramón Castilla, pues, ¿no? O sea, claro. obviamente. Entonces, a mí no me puedo obligar para trabajar con un cliente que a mí no me gusta. Efectivamente, yo creo que eso habrá que revisarlo. Hay reglas éticas en el ejercicio de la profesión del derecho, y a propósito, una de las reglas éticas es no dilates innecesariamente lo que sabes que no va a conducir a lo que declaras como propósito. Y yo ahí tengo un punto respecto a los pedidos de nulidad. No ha habido mucho margen para que esto se esclarezca, pero probar una nulidad es pues algo absolutamente excepcional, sale por completo de lo regular, y por eso es que normalmente en un proceso electoral hay pues pocas decenas, ¿no? 2 decenas, 3 de casos en los cuales se examina la nulidad, que todo el mundo sabe además que eso no va a incidir en el resultado final, por muy ajustado que éste sea. Pero en esta ocasión, yo creo que quienes han estado detrás pensando en esta estrategia, ¿cuándo lo han decidido? El día que aparece el conteo rápido de Ipsos, a la hora que aparece el conteo rápido de Ipsos, porque habían estado tranquilos hasta la boca de urna, ¿no? Con la boca de urna parecía que el resultado era otro, pero Ipsos, que sabemos nunca ha errado en su conteo rápido, y lo que ahora ha anunciado la OMPE es prácticamente lo mismo que anunció Ipsos, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, a alguien se le prendieron las pilas y dijeron, ya, ¿cómo ponemos en cuestión todo y evitamos que se pueda producir una proclamación en corto lapso? Entonces, lo único que quedaba, claro, si uno agarraba la ley y veía por todas partes el diseño del sistema electoral está pensado para que todo acabe en mesa. Si hay algo que impugnar, el personero, ¿no?, impugna, los miembros de mesa están obligados a que ese voto no se registra en ese momento, el acta, perdón, no se registra, sino que si hay votos en esa acta que están impugnados, van a un sobre y esto va al jurado para que dirima.
Entonces todo está pensado para que acabe ahí. Hay solo una posibilidad, ¿no es cierto?, de plantear nulidad de acta, que fue lo que la señora Keiko Fujimori anunció, pues, o sea, Claro, dijo fraude en mesa. Nadie claro. entendió muy bien en ese momento a qué se estaba refiriendo, pero era eso, pues, a decir, yo voy a Claro, aprobar y la añadir ley, la fraudulento. ley no la conoce la mayoría de la gente, pero Claro, para nulidades de ese tipo hay cuatro supuestos. Ya, el primero es que la mesa no se instale en el lugar donde fue indicado, esa no vale. ¿No es cierto? O sea, los otros tres no valen. El único que sirve, ¿no es cierto?, es aquel en el que se señala que ha mediado violencia, intimidación, soborno, cohecho, fraude. Es decir, que los tres miembros de mesa han intimidado a los votantes para que voten por determinado y hasta candidato. situaciones más extremas, Rosa María, porque ya ha pasado, por ejemplo, que una mesa cerca al Braem, de pronto entró un grupo de narcoterroristas y apuntan y les dicen a los votantes por quién tienen que votar, ¿no es cierto? Claro, Entonces, obvio, eso hay que anularlo, obvio. ¿no? Pero en eso estaba pensando la norma cuando hablaba de nulidad, ¿no? O sea, es lo Porque que yo ya, decía. Yo entro corriendo, ¿no es cierto? Agarro el ánfora y corro como loca y voy rompiendo los votos. Ya, claro, eso es fraude, pues, violencia. claro, O y como dicen, fraude intimidación. y anula los votos en el acta, o sea, todos los votos del acta, ¿cierto? Exactamente. En el Pero, acto. por ejemplo, si yo voy a mi mesa a votar como fui y resulta que después me entero que en los miembros de mesa habían dos hermanos, lo cual la ley lo impide, efectivamente. Exacto. Es irregular que se haya producido eso. Pero ¿qué derecho tienen a anular mi voto? Yo cómo Claro, sabía que esas personas eran hermanos, ¿no? claro. Entonces, tengo 300 votos, porque en Lima el promedio de votos en cada acta es de 300. ¿Cómo se van a anular 300 votos por una ilegalidad de la cual serán responsables quienes han permitido que eso ocurra o quienes voluntariamente se expusieron a eso? Pero eso no hace que el acta sea nula. Y todo lo que se ha denunciado como nulidad y que ha corrido en redes sociales, como la muestra, tiene que ver con cuestiones que no ocasionan nulidad. Entonces, a lo que yo voy es que quienes han estado detrás de esta estrategia debieran haber advertido desde un primer momento que, ok, yo consigo mi objetivo, no, el objetivo que sería anular esos votos. Yo sé que no lo voy a conseguir, pero lo que sí hago es que coloco al sistema electoral en una situación en la que nunca se había visto, de tener que revisar acta por acta y tener que decir si la nulidad es válida o no, y que esto además en primera instancia lo vea el jurado especial y después la segunda. Y mientras tanto, ¿qué es lo que voy? Si no quiero reconocer el resultado, ¿qué voy diciendo? No, no, hay en cuestión en este momento miles de votos. Y esos Claro. miles de votos que podrían revertir la situación. Ahora, ¿a qué nos expone eso? A lo que estamos viviendo y a cosas que felizmente no han ocurrido aún, pero que podrían ocurrir. Por Dios, o sea, en esta polarización yo creo que es tiempo de pensar, o sea, convocar a una reflexión, a una exhortación. Entendámonos entre peruanos. El 80% no habríamos querido a ninguno de los dos candidatos que estuvieron jugando la final. Y por tanto, la gran mayoría de peruanos no habría estado totalmente contento en ninguno ni en otro caso. Pero lo que nos está ocurriendo, y con tanto gesto de provocación, en fin, agravios, de una cuestión que ya se ha tornado y que podría salirse del cauce en cualquier momento, pero está en el límite. Yo tengo, bueno, ya de hecho en algunos casos se salen del cauce. ¿Qué es esto de estar yendo a las casas de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, a la casa y convocando? He visto en redes, yo felizmente no tengo ni Twitter ni Facebook, pero me han pasado esos carteles donde dice chapa tu caviar, ¿no? Claro. Y averíguate la dirección para que vayas a impedir que sigan viviendo en el país, que se vayan a Venezuela. Por Dios, o sea, ¿a qué estamos llegando? Ayer, incluso han pasado cosas graves. En Madrid, un plantón para que ABC no tenga como corresponsal a Paolo Ugaz. Amenazas contra Jacqueline Fox. O sea, estamos llegando a niveles de locura. Ya la Asociación Nacional de Periodistas, IPIS, han salido al frente, la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú también, a protestar.
O sea, hay ataques personales. Yo ni les cuento los míos porque me dedicaría pues una semana a contarle todos los insultos que bloqueo diarios. Pero lo que pasa es que yo los tengo un poco confundidos a los trolls. Entonces hay unos que me dicen comunistas y otros me dicen fujimoristas, así que están neteados. Pero el problema es que efectivamente es un ambiente muy desagradable para cualquiera. Y de acuerdo a varios analistas, estaba leyendo a Steven Levitsky, también a Alberto Vergara, tenemos una élite limeña aterrorizada, pero aterrorizada de lo que no conoce, que es lo más increíble de todo, porque el miedo se vence con el conocimiento, ¿no? Pero no le interesa conocer. De repente, si conoce un poco más, se calma un poco, ¿no? Claro, pero peor todavía la actitud de quienes teniendo cargos de autoridad o habiéndolos tenido, son personajes públicos, alimentan este clima, ¿no? Los siguen alimentando. ¿Qué quieren, por Dios? O sea, ¿qué hacen, por ejemplo, convocando a marchas? Ya sabemos que la mitad de los peruanos no han votado por el señor Castillo. También al revés, ¿no es cierto? Entonces, si se comienza a convocar a marchas, ¿a qué estamos buscando? Que todos los millones que votaron por uno y por otro candidato se enfrenten, que comiencen a salir a las calles. Por Dios, calma, ¿no? O sea, dense cuenta que por ahí no vamos a ningún lado, que los vamos a hostigar, a hostilizar a los miembros del jurado. Sí, mañana les ponen entonces otro meeting que pide lo contrario. O sea, es de locos pensar que en una democracia quienes tienen que resolver van a resolver en función de cuánta barra o cuánta crítica o bulla les hagan en la puerta. Yo creo que hay que decir basta a esto. Hay que entender que entre peruanos tenemos que tendernos puentes. Por un momento, quienes se sienten tan aterrados, por ejemplo en Lima, deberían mirar, creo, que el resto de quienes han votado distinto no están apoyando necesariamente al señor Castillo, ni, sobre todo, no están apoyando a Cerrón, ni el plan que Cerrón presentó, y que es de terror, efectivamente. ¿No es terror, efectivamente. Entonces, tratemos de buscar el respeto, por lo menos entre todos. O sea, recuperemos el respeto. No pensemos ya en las figuras que aparecen como las que ejemplifican la contienda. No, pensemos entre peruanos. Tenemos que recuperar este país de varias heridas muy graves y tenemos que recuperar la comunicación, el diálogo. Entonces, una vez que eso lo podamos conseguir, nos preocuparemos de que nadie dentro del gobierno o dentro de las instituciones del Estado pueda hacer lo que le dé la gana. Tendrán que respetar los canales constitucionales y ahí podremos estar juntos, marchando juntos, haciendo lo que sea necesario para evitar que en este país se pueda atropellar el derecho de nadie. Ese es el problema, tal vez, que mucha gente no entiende, doctor Albán, los límites constitucionales y legales que tiene un presidente de la República. Yo esto lo expliqué hace un mes a un grupo de empresarios y me decían, pero nos deja más tranquilos, pero igual lo puede hacer. No lo puede hacer. Si no tienes 66 votos, no apruebas una ley. Tú no puedes expropiar sin ley. Tú no puedes crear una empresa pública sin ley. No tienes los 66 votos, no lo puedes hacer. Si no tienes 87 votos, no puedes nombrar a ningún miembro del Tribunal Constitucional. O sea, hay cosas que puede hacer el presidente y la mayoría de cosas tiene un límite constitucional en otro poder del Estado. Así es. Entonces, para los que están aterrados, decirles, lean la Constitución y todos juntos de la mano, eso sí, defendamos el Estado de Derecho, que ese es el límite al poderoso. Así es. Yo creo que nos están desviando de lo que sería más importante. Demos cara a la realidad, a los resultados de la elección y preparémonos para mantener la constitucionalidad y la institucionalidad democrática en el país, y eso significa defender los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, ya no sigamos peleando en cosas que no tienen arreglo, que además solo nos pueden llevar a una destrucción, autodestrucción en buena cuenta. Bueno, muy bien, doctor Albán, muchas gracias por haber estado con nosotros aclarando estos puntos. Una cuestión, Rosa María, si me permite, me preocupa lo de la elección al Tribunal Constitucional, ¿no? Ah, sí, por supuesto, estamos en eso.
esto han aprovechado de toda esta tensión, de toda esta situación confrontacional, para seguir adelante con un concurso que estaba absolutamente desacreditado, un concurso plagado de irregularidades, y donde ya la lista corta, que queda ahora, según me dicen, de 17 candidaturas o postulaciones, bueno, es por excepción que vamos a encontrar a una persona decente o con alguna calificación para llegar al tribunal. No, en la generalidad de los casos estamos ante gente o que se desconoce o que tiene trayectorias muy cuestionables. En consecuencia, forzar esta elección me parece francamente un insulto al país. En momentos en que necesitamos mejorar nuestro Tribunal Constitucional, si vamos a elegir a 6 nuevos magistrados, pues entonces que sean los mejores, que concursen los mejores, en un concurso ampliamente conocido, donde haya transparencia completa, que no la hay en este concurso actual. Y por Dios, las propias organizaciones, Acción Popular, los 10 que todo el rato piden inconstitucionalidades, ilegalidades, a la cabeza de Merino, que quiso sentarse en la presidencia de la República para tener todo el poder, además del Congreso, ¿no es cierto? De esos ya no me sorprende nada, los 10 de Acción Popular que hoy día todavía siguen en el Congreso. Pero que el resto de organizaciones políticas señaló, y el señor Acuña fue el primero que lo dijo, este Congreso ya no va a elegir, en noviembre pasado dijo, ya no va a elegir nadie, esto pasa al nuevo Congreso, ¿no es cierto? Y se desactivó la comisión, pero la comisión por iniciativa de la gente de Acción Popular de nuevo, se ha reactivado, ¿no? Y ahora pretenden hacer una elección entre gallos y medianoche cuando están ya de salida. Entiendo que en este momento van a pasar a las entrevistas. Ayer han tenido la revisión de los informes de la Contraloría General, pero lo han hecho en secreto. No se ha podido, ¿no? Para que nadie sepa cuántas justas hay ahí. Claro, y entonces, al final no vamos a saber cómo se procedió, pero sí, es decir, qué criterios estuvieron evaluados, pero sí vamos a tener un resultado con 6 magistrados que van a permanecer durante los próximos 5 años. ¿Cómo es que un Congreso totalmente deslegitimado, un Congreso que incluso en algún momento ha aprobado normas inconstitucionales y uno de sus directivos, ¿no es cierto?, salió a decir que no les preocupaba que el Tribunal Constitucional pudiera declarar inconstitucionales las medidas porque ya estaban a punto de elegir a los nuevos magistrados? Lo dijeron justo cuando todavía estaban en el proceso. Pero si ya tienen tres normas inconstitucionales aprobadas en 6 meses. Es récord mundial. Yo no conozco un Congreso más bárbaro. ¿Qué es? 3 en camino. Se van a tener 6. No, y han creado la 4ª legislatura, que ya era también otra. Hay que decir algo. Fracasó el intento, y eso es una buena noticia. Fracasó el intento arbitrario que dirigió el señor Luis Valdés, de APP, de crear una serie de reformas constitucionales, entre ellas la de la bicameralidad, con 65 reformas a la Constitución en una semana. O sea, bueno, ahí es donde yo tengo la expectativa de que algunos congresistas ¿no?, dentro del Congreso en este momento no se presten a este juego. Hay quienes quieren capturar el Tribunal Constitucional por intereses propios, porque tienen casos en el Tribunal Constitucional que quieren ganar y la actual composición se los impide. Y eso tiene mucho que ver con supuestos académicos que sacan pronunciamientos diciendo que ya es tiempo, por un lado, de elegir a los nuevos magistrados, pero por otro, aplaudiendo la 4ª legislatura, diciendo que los plazos no son los plazos. Por Dios, qué vergüenza. Gente que incluso yo he conocido como profesores en algún momento y que ahora dicen cualquier cosa con tal de que sus intereses no se vean. Cuando tuvimos todos estos problemas constitucionales el año pasado, yo siempre hablaba de los doctores Truquini. Ay, por los doctores Truquini. ¿Qué podemos hacer? O sea, sacan todos los trucos para ver, ¿no es cierto?, de dónde justifican. Claro, mañana van a salir a decir que no necesariamente la ley tiene que estar por debajo de la Constitución. También se puede sustentar que la ley es más que la Constitución. O sea, ya son capaces de decir cualquier cosa, ¿no? En algunos casos lo puedo atribuir a cierto problema ya de senilidad, pero edad. No, ahora, miren, felizmente siempre podemos decir que es la pandemia. Felizmente. O sea, uno puede decir, no, mira, la pandemia ha sido muy dura, la gente está muy tensa, y es cosa que yo sí creo cierta. Yo creo que este nivel de violencia verbal
entre peruanos en esta campaña es atribuible a un estado de ira que viene de una etapa de duelo. Desde la negación pasas a la ira, y yo creo que muchos peruanos están en la etapa de ira y se rebelan contra el mundo y contra todo, hasta que finalmente va a llegar un momento de aceptación y finalmente, como decimos, negociación, que también es parte del duelo, en el cual dices, bueno, a ver, si respetan el Estado de Derecho, nos entendemos todos, perfecto, entonces pasemos a la aceptación. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, Abel? ¿Se nos ha quedado algo en el Sí, tintero? Rosa María, sí, hay varias preguntas. A ver, si se hiciera cuestión de confianza para reformar la Constitución, doctor, ¿podría el Congreso hacer una demanda competencial con medida cautelar para congelar el proceso? Ya, a ver si entendí bien. Se se trataría hizo. entonces, por ejemplo, de que si llegara a la presidencia el señor Castillo, ¿no es cierto?, pudiera pretender hacer una reforma constitucional, promueve la iniciativa, que la Constitución se lo permite, por supuesto, y el Congreso no la aprueba. Entonces hace cuestión de confianza para que se apruebe esta norma. No solo los propios congresistas, sino que este asunto creo yo que permitiría que otras instancias, autoridades, en fin, puedan plantear efectivamente que aquí hay un problema que debe discutirse. Lamentablemente, como sabemos, esta parte de las relaciones Congreso-Ejecutivo no está bien señalada en la Constitución, no es absolutamente clara, y cuando se ha discutido al respecto, lo último que dijo el Tribunal Constitucional era de que la manera en la cual esto estaba redactado le daba manga ancha al Ejecutivo para poder plantear las cuestiones de confianza. Y esto se explica además porque la Constitución que rige es desde el 93, cuando Alberto Fujimori pretendía quedarse 20 años en el gobierno, y por eso quería también tener bastante o mucho margen de acción. Yo creo, sin embargo, que sin entrar en tecnicismos y cosas que puedan complicar ahora las cosas, hay varios caminos y recursos para impedir que una reforma constitucional que no se quiere llevar adelante tenga que ser aprobada a la fuerza. Eso no va a ocurrir. Creo que lo que la Constitución misma ha previsto, y esto es bueno también que se reitere, porque ya se ha dicho, no se puede cambiar la Constitución, primero si el Congreso no aprueba una norma, y en segundo lugar, tendría que haber para convocar, como se ha dicho, a una asamblea constituyente, una reforma constitucional que lo permita, como ha ocurrido en Chile hace algún tiempo, ¿no? Hace poco tiempo. No se puede ir a la reforma constitucional de cualquier manera, y creo que en eso no nos van a faltar argumentos para que aquello que no deba, porque yo sí creo que debe haber una reforma constitucional, pero creo que debe haberla en términos acotados y que esto sea producto de una deliberación, de un debate, de un diálogo, y no a tontas y a locas de un momento para otro, ¿no? Muy bien. ¿El siguiente Congreso podría anular el proceso de elección de los magistrados del TC? Bueno, no veo una manera en que eso pudiera ocurrir, salvo que se demuestre algo que no conocemos, porque yo no estoy cuestionando que de acuerdo a la Constitución el Congreso tiene la potestad de elegir a los magistrados del Poder Judicial con los votos necesarios, 87 votos en este momento, 2/3 partes. Lo que cuestiono es que un Congreso carente de toda legitimidad pueda otorgar legitimidad a su vez a quienes va a elegir para formar parte del Tribunal Constitucional, y eso nos va a durar 5 años. Por eso es que creo que hay que políticamente, ¿no es cierto?, exigir a este Congreso que no lo haga, que deje esto en manos del nuevo Congreso que ya esté elegido. No veo cómo, en este momento al menos, pudiera el nuevo Congreso desconocer esta decisión, ¿no? Pero la ilegitimidad creo que es algo muy importante respecto a lo que necesitamos de un Tribunal Constitucional. Muy bien, Abel, nos tenemos que ir despidiendo ya porque Nos tengo vamos. que hacer otro programa, así que agradecemos muchísimo a Walter Albán haber estado con nosotros aclarando estos temas jurídicos
No se dejen marear con el asunto jurídico, es más simple de lo que parece. Y si tienen dudas, lean su Constitución, por el amor de Dios, que ahí está todo, no me creen, ahí está todo. Cada vez que alguien me dice, oiga, ¿se puede apelar lo del Jurado Nacional de Elecciones? No, está en la Constitución. ¿Quién declara ganador? El Jurado Nacional de Elecciones. Está en la Constitución. Todo está en la Constitución. Lean su Constitución y serán libres. ¿El presidente puede hacer lo que le da la gana? No, está en la Constitución. No puede hacer lo que le da la gana. No hemos elegido un virrey, hemos elegido un presidente. Muy bien, calma. Y regresamos con más paciencia el día de mañana. Gracias a Walter Albán. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias a todos. Rosa María, nos vamos hasta el día de mañana. Viernes. Correcto, porque me llaman del otro programa. Listo. Chau, Ya, chau. Hasta chao, mañana. nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.